Hola, soy Daniel Mosencagua, el Doctor Robot, y esto es Ciencia a Tiempo. Hoy hablaremos de caos, cáncer y murciélagos. ¿Verdad que se oye bueno? Empezamos. La tarjeta de nuestra lotería científica es la 9 y dice: es pequeño, no es enano. En su órbita hay objetos, pero siempre es el más lejano. ¿Ya sabes qué es? Veamos la cápsula. ¡Plutón! Hola, Doc Mosencagua. Hola a todos. El maestro Ricardo Álvarez de la Facultad de Ciencias de la Electrónica nos ha preparado esta información. Es un cuerpo celeste que orbita alrededor de nuestro Sol, que en 2006 fue degradado de su categoría original. Desde su descubrimiento existieron muchas dudas al nominarlo con la categoría de planeta, debido a su pequeño tamaño y masa, y al descubrirse cuerpos celestes de características similares a él, más allá de la órbita de Neptuno, la polémica creció. A esto se les denominó objetos transneptunianos del cinturón de Kuiper. Por ejemplo, en 2003 se descubrió un planeta enano bautizado como Haumea. En ese mismo año apareció Sedna, con un diámetro de casi 2000 kilómetros. En el año 2005 se anunció el descubrimiento de Eris, un planeta con tamaño y masa comparables a los de Plutón. Es por esto que en el 2006 Plutón dejó de ser un planeta y se le denominó como planeta enano, lo cual causó gran decepción entre muchas personas que crecimos sabiendo que era el noveno planeta de nuestro sistema solar. El diámetro de Plutón es aproximadamente el 70% del diámetro de la Luna. Su órbita es mucho más alargada que los demás, es decir, es muy excéntrica y brilla muy poco en comparación con los otros planetas. Su satélite se llama Caronte y es muy grande, con un diámetro que es la mitad del propio planeta, y lo orbita en 6 días. Nuestro invitado de hoy es el doctor Hilario Martínez Arano, que nos hablará sobre aplicaciones de la teoría del caos en el estudio de ablación láser en células cancerosas humanas, asistida por atractores caóticos, o sea, un tema bien enredado, ¿no? Déjenme contarles un poco de su semblanza. Él es ingeniero en mecatrónica por la Facultad de Ciencias de Electrónica de la UAP desde el 2012. En 2017 obtuvo la maestría en tecnología avanzada en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN, CICATA Querétaro, y en 2022 el doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica con especialidad en óptica no lineal en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPM, ESIME, Unidad Zacatenco. En 2022 ganó el concurso a Mejor Desempeño Académico a nivel doctorado, otorgado por el Politécnico también, y además fue reconocido con el nombramiento de SNI 1. Bienvenido, doctor Hilario. Gracias. Oye, pues es un gusto porque finalmente yo te conocí como alumno, ¿verdad? Ya sí. en la Facultad de Electrónica, cuando estudias mecatrónica, y ahora te vuelvo a ver, hace poco te vi por ahí por la facultad, ahora ya como profesor y con esta distinción de haber sacado un buen doctorado, ¿es lo que estoy entendiendo? Sí, así es. El año pasado, en 2022, acabé el doctorado. Y pues ahí andamos trabajando. ¿Y te dieron esa distinción porque fue una buena tesis? ¿Cómo bueno, el asunto con el desempeño fue que buscan a los mejores promedios y a las personas que tengan una trayectoria académica y científica durante el proceso de doctorado. Los alumnos que tengan más productividad, como que hayan tenido mayor inserción en algunas situaciones por ahí. Muy bien, eres un muchacho estudioso. Bueno. Y estás nuevecito del doctorado, ¿no? Sin embargo, en lo que me mandabas de tu semblanza, estabas trabajando mucho con sistemas ópticos y con sistemas caóticos. A lo mejor valga la pena empezar diciendo que es esto de un sistema caótico, porque el óptico creo que es un poquito más claro, ¿no? Bueno, básicamente lo que buscamos durante los estudios de doctorado fue darle una aplicación en el área de ciencias biológicas y de medicina, y de darle así como una aplicación al tema que nosotros estábamos trabajando. Más que nada una aplicación que pudiera beneficiar a la población. En este caso, el tema que elegimos fue la teoría del caos.
bueno, yo estuve trabajando durante muchos otros temas anteriormente hasta que como que ahí el nicho Ahí caíste. fue la teoría del caos. Básicamente, como nosotros en electrónica estudiamos, hay muchos tipos de sistemas. En este caso, nosotros estudiamos sistemas dinámicos que son sensibles a las condiciones iniciales. Así es. Como usted sabe, allá en los 60 del siglo pasado, lo que hicimos fue, bueno, lo que se hizo fue hacer mucho estudio con respecto a las predicciones de muchos fenómenos, entre ellos el fenómenos meteorológicos, y por allá en los 60s un tipo que se apellidaba Lorentz quiso predecir el comportamiento del clima y se dio cuenta que cuando él quería replicar ciertas condiciones no se podía porque había un cambio muy grande en los resultados finales. Sí, estábamos acostumbrados a que si tú metes en una función, metes un 2 Exacto. y te da un 4, y metes luego 2.1, pues te da 4.2. Exacto. Pero en las ecuaciones que estaba estudiando Lorentz no pasaba eso, ¿no? No, Tú pasabas un 4.1 y no te daba 4, el 2.1 no te daba 4, sino te daba 20, y luego 2.3 y te daba menos 100 y cosas Exacto. bien extrañas, ¿no? Bueno, entonces la característica de los sistemas dinámicos o caóticos, en este caso caóticos y que a su vez son dinámicos, que es lo que estudiamos ahora, es que son ultrasensibles a los cambios, a las condiciones iniciales que nosotros le podemos influenciar. Entonces, Y a cambios muy pequeñitos, ¿no? Sí, a cambios muy pequeños. Entonces, durante el doctorado se nos ocurrió, a mi equipo de doctorado y a mí, que, pues, ¿por qué no medir ciertas condiciones? En ese momento no sabíamos, en células humanas. Entonces, ahí cayó el tema. Entonces, nosotros empezamos a estudiar algunos cambios, sobre todo biológicos, en células, monitoreados por atractores. Los atractores caóticos son el comportamiento electrónico de estos sistemas dinámicos que a su vez son descritos con ecuaciones diferenciales. Entonces... Eso es lo que sabe. Eso. O sea, lo decimos de otro modo, ¿no? Ahí tú ves un sistema dinámico, pues son cosas que se están moviendo. Ajá. Lo puedes describir por medio de ecuaciones diferenciales, ¿no? Es decir, ecuaciones donde hay derivadas integrales. Bueno, hay puras derivadas, ¿verdad? Y resulta que pues, las soluciones de esas ecuaciones pues, no siempre son sencillitas. O lineales. O lineales. Y entonces a partir de eso surgen estas soluciones que son los atractores extraños, ¿no? Finalmente son conjuntos de soluciones que pues, se ven extrañas, se ven bonitas. Sí. Hay unas que son muy bonitas, otras que son medio raras, ¿verdad? Muy bien. Y lo que me interesó mucho y lo que me llamó mucho la atención de lo que planteabas en la enlace era precisamente eso, ¿no? La aplicación a estudiar ablación en células. A ver, ¿qué es eso de ablación? Bueno, ablación es un fenómeno que se da en la óptica no lineal, sobre todo en la óptica no lineal, y es motivo de estudio. Es cuando nosotros, mediante sistemas láseres de alta potencia, que hacemos incidir en ciertos materiales. Pueden ser desde metales, pueden ser diferentes tipos de materiales. Lo que hacemos es que surge un daño óptico, es decir, que hay una destrucción del material. Hay muchos tipos de ablación, los más comunes son cuando hay alguna evaporación, cuando cuando se quema la superficie de la muestra. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue proponer que si nosotros podíamos predecir el tiempo en que nosotros podíamos destruir esas células mediante irradiación láser, entonces podíamos proponer una nueva técnica sobre todo para el monitoreo de ciertas condiciones en células. Es decir, las irradiamos y justamente analizamos antes de que llegara al daño óptico. Ok, entonces tomo una célula y le aviento un rayo láser y veo cuánto tardan en destruirse, más bien en degradarse, ¿verdad? En degradarse o morir o presentar movimiento cero. Esas células están en el laboratorio, están fuera de una persona, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, lo que nosotros hemos hecho fue estudiar células de diferentes tipos.
hemos analizado células, bueno, actualmente estamos analizando células cancerígenas de la línea A539, que son de células epiteliales de pulmón humano, pero también hemos estudiado células de huesos, osteoblastos humanos. Entonces, hay mucho por ahí. Apenas llevan 2. O sea, Sí. apenas está arrancando esta Sí, idea. apenas ¿Y es estamos. algo que nadie más está haciendo? Bueno, usted sabe que es así como, es la técnica, no me atrevería a decir que es totalmente nueva, Novedosa, ajá. porque la ablación láser se ha venido usando desde mucho tiempo atrás, pero la aplicación con respecto a la teoría del caos o monitorear condiciones de vida en células humanas con atractores caóticos, sí es nueva. Sí, y me imagino que es algo que es complicado. ¿Hay que hay en medio? O sea, tú, porque tú no estás diciendo lo fácil, ¿no? Que le aviento un rayo láser y veo qué pasa. Pero tienes un modelo. Sí, claro. Bueno, con respecto a los atractores extraños, a los atractores caóticos, existen muchos actualmente. Desde los 60 se empezaron a surgir. El boom fue justamente en los 80s, 90s. Hay muchos, por ejemplo, el de Rosler, que ya usé, el de Sprott, el de Lorentz, que fue uno de los primeros. Entonces, nosotros hemos justamente analizado ese tipo de comportamiento de las células con diferentes atractores caóticos. Y entonces vemos que algunos atractores son más propicios, son mejores que otros en cuanto a la medición de ciertos cambios en células. Bueno. Te voy a decir una cosa ahorita que estás diciendo eso, a ver si eso te llama la atención también. Nosotros hace un tiempo, cuando estaba yo con los de la maestría en automatización, en robótica, empezamos a estudiar precisamente señales mioeléctricas, ¿no? Y estábamos estudiando señales métricas del cerebro, precisamente para después hacer control hacia alguna prótesis. Y descubrimos en la revisión de la literatura, que contrario a lo que uno piensa, ¿no? Y tú ves una señal del cerebro y tú ves que está parejita, bonita, ese cerebro está enfermo. Y al revés, si tú ves, como dices, el caos, ¿no? Si tú ves que sube, baja, que hay mucho ruido, pareciera que está todo desordenado, resulta que es un cerebro sano. ¿Cómo está eso también en las células que ustedes ven? Con respecto, esta cuestión de la teoría del caos es muy interesante, porque nosotros usualmente cuando escuchamos caos, pensamos que es algo que no tiene orden o que está totalmente desordenado y que es casi imposible de controlar o incluso de delimitar. Entonces la teoría del caos lo que nos menciona es justamente eso, que podemos nosotros obtener cierta estabilidad en ciertos lugares en cuestiones por ejemplo, de un atractor caótico. Con ciertas condiciones se estabiliza, con ciertas condiciones se entra en estado no estable. Bueno, con respecto a lo que usted menciona, pues cuando hemos observado nosotros que cuando las células están a punto de alcanzar el umbral de ablación, que es justamente el límite antes de ser destruidas o antes de ser evaporadas o antes de ser condensadas, diferentes tipos de comportamientos dependiendo de la longitud de onda, el poder y el tipo de láser que nosotros estemos rayando en la muestra, vemos que el atractor entra en estado no estacionario, es decir, que presenta caos justamente antes de entrar antes de presentar daño óptico. Entonces es algo muy interesante. Es como un timbre, ¿no? O sea, Ajá, como una alarma, ya voy a desaparecer. Sí, ajá. Entonces, obviamente, cuando ya hay un daño, cuando ya las células ya no tienen movimiento o ya están completamente evaporadas, ya el sistema es no estable. Es muy interesante, es muy, muy, muy interesante. Sí, pero es difícil decirlo en matemáticas, ¿no? Pues no, realmente, no. De hecho, a mí me gusta mucho este tema porque justamente he dado algunas pláticas de cómo las matemáticas pueden,
la matemática es la madre de todas las ciencias, cómo la matemática puede describir este comportamiento a través de ecuaciones diferenciales. Yo creo que no es complejo poder describir este comportamiento a través de las matemáticas. De hecho, No, pero yo decía al revés, sin matemáticas. Sin matemáticas, sí, por supuesto. Es muy difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. De hecho, no es como hablar de que pues no, las matemáticas es como el sistema operativo de todo De todo lo que están haciendo. Sí, Por así eso es. decía, tenías un modelo ahí atrás, en este caso, estás buscando un atractor que te dice, ¿no? Que en este momento es ¿cómo es el umbral? O decía yo, El límite, ¿no? un timbre de alarma de que ya, ahí, a partir de ahí, pum, Sí, sí, ya desapareciste la célula, ya la quemaste, ya así es. hiciste cosas, ¿no? Esto como que, ¿hacia dónde se podría apuntar? O sea, estamos, ya me anoté, ¿no? No, sí, Estamos claro. iniciando la investigación con estas células que son cancerígenas o ya están con cáncer y ¿para dónde sería la investigación? Bueno, hay mucho que hablar al respecto. Por ejemplo, hemos notado que hay algunas células que, bueno, vamos a hablar acerca de qué pasa con ciertas células cancerígenas o ciertas células sanas contra algunas células cancerígenas. El estado del arte indica que hay segregación de diferentes sustancias. Por ejemplo, si nosotros logramos poder homologar, por ejemplo, la técnica, podemos decir que una célula podría estar segregando cierta sustancia. Bueno, trato de ser muy cuidadoso con el lenguaje porque yo no soy especialista en biológicas, pero las células que están enfermas o tienen una función que no es normal, segregan ciertos tipos de sustancias a diferencia de las que no lo están, de las sanas. Entonces, por ahí va este asunto, podría apuntar, poder perfilar más la técnica para poder inclusive decir en qué, por ejemplo, qué fase está el cáncer de sangre o si hay si el tratamiento está funcionando sin que llegue a ser invasivo. Yo creo que la gran ventaja de esta técnica que nosotros usamos es que no es invasivo. Eso es muy importante porque podría ser un indicador, pero sin llegar a poder a someter al paciente a situaciones que son, bueno, lo típico, ¿no? Las condiciones de tratamientos contra el cáncer que actualmente tenemos. Otra cosa importante es que en óptica nosotros estudiamos algo que se llama el índice de refracción. El índice de refracción es diferente para las células sanas y las células que están, que tienen que poseen esta característica de tener ese mal funcionamiento. Entonces, hay algunas otras técnicas que hemos propuesto o algunas otras variantes de esto que podemos aprovechar con respecto a las cuestiones estas de las características de las células sanas versus las células que no están sanas. Muy bien. Y bueno, sigues haciendo esta investigación, nos queda un minutito, pero bueno, sigues haciendo esa investigación aquí en la universidad, porque tú estabas estudiando en el Poli, pero lo estás haciendo acá también. Sí, estamos trabajando aquí en la UAP y estamos dando continuidad a esta investigación y pues tenemos buenos resultados. Estamos haciendo algunas otras cosas que apuntan más que nada a los que son los nanosensores o por ejemplo, al transporte de fármacos a nivel nanométrico o a nivel celular, o la intención es como desarrollar nuevas técnicas de detección, no justamente trabajar solo con cáncer, sino la técnica nos puede servir inclusive para poder detectar diabetes o algunas situaciones por ahí que ¿Y todo eso nada más con luz? Con los atractores caóticos, con la teoría del caos. Los católicos. Sí. Muy bien, pues yo creo que vamos a tener que darnos otra vuelta para que nos cuentes claro. de tus investigaciones, o mejor aún, si no se nos hizo esta vez, pero ir a ver tu laboratorio. Claro. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Esperemos que nos veamos pronto. Bien, gracias.
La maestra Ángeles Nolasco, desde el Complejo Regional Sur de Tehuacán, nos invita a leer sobre los amos de la noche. Como parte fundamental del equilibrio en el planeta, los seres humanos comparten con otros seres vivos los recursos que en él se encuentran. Existen una gran variedad de especies que conviven amigablemente y que son consideradas como esenciales para hacer compañía y alegrar el día a día de las personas. Lo triste tal vez es que no todas las especies de animales son consideradas así. Muchas de ellas son rechazadas y excluidas de la presencia humana por diversas razones. Algunas de ellas tienen que ver más con un estereotipo o prejuicio, pero que en realidad solo es falta de información. Una de esas especies por las que corren varias historias son los murciélagos, a quienes se les atribuyen acciones y mitos que hace que se les persiga y se les tema, como el hecho de ser transmisores de enfermedades como la rabia y recientemente como los portadores del virus del COVID-19. Esta percepción sobre los murciélagos los muestra en la actualidad como una especie que se encuentra amenazada y por lo tanto requiere de especial atención, pues la función que realizan en el planeta es muy importante. Además, la presencia de otros factores como la modificación del territorio, la pérdida del hábitat por la deforestación y atropización hacen que se haya disminuido la disponibilidad de sus recursos alimenticios y por lo tanto pone en peligro su especie. Los murciélagos juegan un papel muy importante en los ecosistemas debido a la diversidad de hábitos alimenticios que poseen. Son excelentes controladores de las poblaciones de artrópodos como mariposas, escarabajos, pulgones, chinches, arañas, etc. También pueden alimentarse de frutos y su función como dispersores de semillas es importante en los hábitats tropicales y subtropicales. Otro papel importante de los murciélagos es el de la polinización, proceso por el cual se transfiere polen de las anteras o una flor al estigma de la misma u otra flor. Las especies de flores que son polinizadas por los murciélagos poseen características morfológicas particulares, como el tamaño a comparación de otras. Suelen ser más robustas, con la corola engrosada, encontrarse en color blanco, verde o amarillo pálido. Abren durante la noche o en el crepúsculo, lo que favorece la atracción, pues coincide con el periodo de actividad de los murciélagos. Hay información interesante que conocer sobre esta especie de mamíferos, por lo que te invito a que te acerques a la lectura y al conocimiento y leas el artículo completo escrito por Xiumi Sánchez Collado y Dulce María Figueroa Castro titulado Amos de la Noche, la polinización por murciélagos, publicado en la revista Elementos en el número 129 enero-marzo 2023. Te recomiendo el libro Caos de James Blake. En uno de sus capítulos nos habla de uno de los atractores más impresionantes del sistema solar, la gran mancha roja de Júpiter. La explicación de dicha mancha estuvo fuera del alcance de los astrónomos durante años, pero los expertos en caos lograron explicarla. Como dice en el libro, la mancha es un sistema que se autoorganiza, creado y regulado por las mismas contorsiones no lineales que producen el impredecible tumulto circundante. Es un caos estable. Esto fue Ciencia a Tiempo. Yo soy Daniel Mosencagua. No olvides usar cubrebocas. Cuídate mucho. Hasta la próxima.